Entonces, supongamos que tenemos una secuencia 4, 2, 5 de números naturales, secuencia de números naturales. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo sobre las secuencias? Puedo meterle elementos, por ejemplo, 7 cons S, este triangulito lo voy a leer como cons, ¿sí? Que se suele leer así, 7 cons S me da la secuencia 7, 4, 2, 5, o sea, 7 quedó de primero. Pero hay más operaciones sobre las secuencias, muy útiles y muy usadas, y que normalmente vienen también en los lenguajes de programación. Entonces aquí voy a mencionar qué funciones son, cómo se definen. Entonces típicamente se definen cuánto da sobre la cadena, sobre la secuencia vacía, cuánto da sobre una secuencia que no está vacía y cómo se calcula. Entonces, por ejemplo, head típicamente es la cabeza de una secuencia. Entonces, dada una secuencia de elementos de A, me devuelve un elemento de A. ¿Cuál? El que está en la cabeza. Entonces, sí, ¿ah? O sea, el último que entró, el primero que está, el último que entró. Entonces, si la cadena, si la secuencia es la secuencia vacía, en la secuencia vacía no hay elementos. Entonces, esta función no está definida para la secuencia vacía. O sea, head de una secuencia vacía no está definido. O sea, es una función parcial. Está definido solo para secuencias de uno o más elementos. Para secuencias que no tienen elementos no está definido, porque ¿quién va a estar en la cabeza de una lista vacía? No hay nadie. Pero no devuelve nulo ni nada, simplemente no está definido. Ahora, ¿cuál es la cabeza de una secuencia que empieza por X y una secuencia en la que a X se lo han metido a S? Pues como el último que entra es el primero de la cabeza, entonces es X, la cabeza de S. La cabeza de X con S es X. Entonces, esa es la función cabeza, que recibe una secuencia y devuelve un elemento. También está la función cola. Son las dos funciones típicas. Siempre que uno crea estructuras de datos, hay constructores y hay una cosa que llaman como los destructores, los que me permiten descomponer la estructura. Entonces, head le coge quién es la cabeza y tail le coge quién es el resto de la lista, la cola. Entonces, dada una secuencia, devuelve otra secuencia que es el resto. Entonces, el tail de una secuencia vacía no tiene cola, no tiene nada, pero una secuencia que empieza por X y luego sigue con S, su cola es S. Otra secuencia, la secuencia S. Listo. Más funciones. ¿Cuál es el tamaño de una secuencia? Entonces, el tamaño de una secuencia da un número natural. Y aquí sí, si la secuencia es vacía, ¿cuál es el tamaño de la secuencia vacía? 0, no tiene elementos. Si la secuencia es X con S, ¿cuál es el tamaño? Pues ya sabemos que tiene a X, o sea, 1 más lo que tenga S, el tamaño de S. ¿Listo? Entonces, fíjense que estoy definiendo recursivamente, todas estas funciones las estoy definiendo recursivamente. ¿Cuánto vale en el caso en que sea la lista vacía? ¿Cuánto vale si la lista tiene al menos un elemento? El último de una secuencia. ¿Cómo calculo el último de una secuencia? Entonces, si la secuencia es vacía, pues igual que una cabeza de una secuencia vacía no tiene, último tampoco tiene, porque no hay elementos. Entonces no está definido el último de una secuencia vacía. Si la secuencia es X con S, ¿quién es el último? Pues ya no es X, porque X era el primero. Entonces el último es el último que haya en S. Pero si en S no había nadie, entonces el último es X. Entonces aquí hay un caso. Si en S no hay nadie, si S es la cadena vacía, entonces esa es una cadena que tiene un solo elemento y el último es el primero. Pero si la cadena no es vacía, entonces el último es el último de la cadena del resto, porque ya no será el primero. Entonces se define recursivamente, mire, last de algo como last del resto. Lo mismo se hace, por ejemplo, con este que borra de last, es borrar el último elemento de la lista. O sea, borrar el primero es simplemente coger la cola, pero la cola ya elimina el primero, pero de last es borra el último elemento de una lista. O sea, de una secuencia, da una secuencia, borrar el último elemento me da una secuencia. Entonces, si la secuencia era vacía, no hay nada que borrar. O sea, no se puede aplicar porque no hay elementos para borrar. Pero si la secuencia era X con algo y el algo era vacío, o sea, si la secuencia era de un solo elemento, porque era X con vacío, entonces borrar el último elemento es quedar con la secuencia vacía. Pero si no era el último, o sea, si la secuencia no era vacía, no tenía un solo elemento, no tenía más de un elemento, entonces borrar el último es dejar el primero como estaba y el resto de la cola es borrar el último del resto.
De nuevo, definición recursiva. The last está definida en función de the last. Otras funciones útiles sobre secuencias, la concatenación de secuencias, típico. Dada una secuencia y otra secuencia, concatenarlas, me da una nueva secuencia. Concatenarlas en ese orden. Entonces, ¿cómo se concatena? Si me dicen concatenen la cadena vacía con cualquier cosa, eso me dará cualquier cosa. O sea, si una cadena es vacía, si una secuencia es vacía y la concateno con otra, me da la otra, porque la secuencia es vacía. Pero si la secuencia inicial no es vacía, sino es X cons algo, y me piden concatenarla con T, entonces lo que yo hago es meter a X de primerito, porque va a quedar de primero, porque el primero de la concatenación es el primero de la lista a la izquierda, y concatenar el resto de la primera con la segunda. Y a esa concatenación le pongo a X de primero. Y eso es concatenar dos cadenas. Y la función inversa, o el reverse, el inverso de una lista, de una secuencia. El inverso de una secuencia da una secuencia. Si la secuencia era vacía, invertirla da la misma lista, la misma secuencia. Pero si la lista no era vacía, entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno hace es, invierto el resto de la secuencia y creo una secuencia con un solo elemento, con X, con el primero. Y luego hago concatenar el inverso de la secuencia con la secuencia que tiene solo el primero. Y entonces me queda el primero de último. Y esto invertido. Esa es una definición de invertir. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, calcule la cola, ese era 425. Entonces me dicen tail de 425. Entonces, según esta función, tail da el resto. 425 era 4 cons la lista 25. Entonces, tail de eso me va a dar 25, la cola. Si me dicen cuál es el tamaño de ese, ¿cuál es el tamaño de ese? 3, tiene 3 elementos. Pero ¿cómo se calcula? El tamaño de ese, según esto, es 1 más el tamaño del resto. O sea, el 4 es 1 más el tamaño de 2,5. Y el tamaño de 2,5 es 1 más el tamaño de 5. Y el tamaño de la secuencia 5 es 1 más la secuencia vacía. Entonces me quedan 3 unos más un 0. Me queda 3. O sea, el tamaño cuenta cuántos hay aquí, pero la manera como está definida lo calcula recursivamente. ¿Qué sería la cola de la cola? No, dice el último elemento de S. El último elemento de S, pues es el 5. ¿Y qué sería borrar el último elemento de S? Sería la lista 4,2, en la que ya no aparece el 5. ¿Y qué sería el reverse de S? Sería la lista al revés, 5, 2, 4. ¿Y quedaría S concatenado con 3, 1? S es 4, 2, Profe, 5. ¿Sí, dime? entonces la cola serían siempre los dos últimos, bueno, elementos No, o no. depende ya como del Ah, sí, tamaño. sí. La cola son los últimos, son todos, la cola es la misma secuencia sin el primero. Esa es la cola. Ah, bueno. Ok, La vale, cola vale, es la gracias. secuencia sin el primero. ¿Sí? ¿Listo? O Sí, sea, profe. la cabeza es el primero, head, la cola es la secuencia sin el primero, en el mismo Ajá. orden. El último, aquí estamos cuando era el último de la lista, pues cojo, voy al último, y borrar el último me da la secuencia sin el último, o sea, los primeros, sin el último. Invertir la secuencia, pues la inviertes, y aquí decía 4, 2, 5, ahora va a quedar 5, 2, 4, y concatenar la secuencia con otra. Entonces, por ejemplo, aquí decía 4, 2, 5, si la concateno con 3, 1, entonces lo que hace es a 4, 2, 5 le añade el 3 y el 1, ¿cierto? Y queda 4, 2, 5, 3 y 1. Viendo la definición de concatenación, lo que haría esto es lo siguiente. Voy a hacerlo despacio para que vean la definición recursiva. Si me dicen 4, 2, 5. Pero recuerden que 4, 2, 5, ¿qué es? 4, 2, 5 es 4 triangulito. ¿Con qué voy a poner el triangulito? ¿Será que alguien me consigue un triangulito por ahí? Bueno, por ahora en lugar del triangulito voy a poner este coso. No, no me gusta. Bueno, sí voy a poner 4, 2 y este triangulito 5. Concatenado, voy a ponerle así con más porque
concatenado con 3 y 1, con la secuencia 3 y 1. Entonces, ¿a qué es igual esto? Ay, me lo mandaron. Muy querido, ¿quién fue este? Daniel. Yo no sé dónde encuentra todas esas vainas, Daniel, pero bien. Entonces, digamos que este no era exactamente el triangulito, porque el triangulito está volteado, pero es un triangulito. Gracias, Daniel. Entonces, 4, este triangulito está volteado, ¿no? 2, 5, con 3, 1. Entonces, según la definición de concatenar, dice, si al lado izquierdo tiene la vacía, pero al lado izquierdo yo no tengo la vacía. Entonces, el caso sería el del lado derecho. Al lado izquierdo tiene X con algo, sí, al lado izquierdo tengo 4 con algo. Entonces, según este caso, gracias, Daniel. Ah, bueno, no, bueno, no, dejemos así, dejemos el triangulito. Está bien, tranquilo. Entonces, lo que yo tengo aquí es 4 con algo, ¿cierto? No descansó, lo encontró. Ah, Laura, gracias, Laura. Muy bien. Lo que más me gusta que me envíen esto es que yo sé que me están poniendo atención. Que es a veces lo más difícil de saber qué le está pasando con uno en un curso. Bueno, no, sí, bien. Entonces, según esto es X cons S, o sea, 4 cons esto, entonces concatenado con T. Entonces, según eso, la respuesta debe ser 4 cons, y entre paréntesis queda S, pero S es el resto de las listas, o sea, 2 concatenado con 2 con 5, concatenado con T, con T que era 3, 1. Eso según la definición. Entonces, fíjense que apliqué esta definición de aquí. Siguiente paso, entonces me queda el 4, el triangulito, y ahora voy a hacerlo de adentro. Pero lo de adentro dice 2 concatenado con 5, más 3 concatenado con 1. 2 con 5 concatenado con 3 con 1. Entonces, como empieza por 2, entonces va a quedar 2, triangulito, triangulito, y luego el resto era un 5, y más 3, triangulito, 1. ¿Sí? Y entonces ya vamos ahí y ahora, entonces la siguiente va a ser este 4 con este 2, ¿sí? Hasta aquí va igualitico. Pero este 5 más va a quedar un 5 con un triangulito. Voy a bajarlo aquí. Cuatro, 2 con ese 5. Entonces aquí es 5, triangulito. 5 triangulito. La cadena vacía. Me estaría lección. La cadena vacía. Voy a poner la cadena vacía así. Más el 3 y el 1. Pero este, más, y aquí cierro los paréntesis que haga falta, pero este, más, vacío con 3,1, aplico el caso de acá y me da 3,1. O sea, en este que el de la izquierda es vacío, ya puedo aplicar el otro caso y me va a dar 3,1. Entonces me va a dar 4, 2, 5, 3, 1, que es esta que está aquí abajo. ¿De acuerdo? Bien.
Entonces, fíjense que todas las funciones sobre secuencias fueron definidas recursivamente sobre la estructura de las secuencias. ¿Cuál es la estructura de las secuencias? O es vacía o es construcción de X con una secuencia. Y entonces, con esa estructura se hacen todos los casos de recursión de las funciones. Bien. Voy a parar ahí un segundo.